El 31 por la tarde, en vísperas del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, nos dispusimos a celebrar esta hermosa fiesta en familia, comenzando a armar unas tarjetitas que al otro día repartiríamos en la Santa Misa. Las niñas se ocuparon de esta tarea, que es algo que les encanta. Les dejamos un pedacito de la celebración de la Santa Misa, que fue celebrada por el Padre Luca con tanta solemnidad, que nos hace sentir unidos a nuestros hermanos y hermanas que ya gozan de la patria celestial, los santos y santas de Dios, y a donde todos estamos llamados a vivir, en la casa del Padre, en la vida eterna, en el cielo. Y la Santa Misa es ese pedacito de cielo aquí en la tierra que nos recuerda eso y nos hace desear con todo el alma reencontrarnos con nuestros hermanos que ya gozan de la presencia de Dios. Al hacer la comunión, dile a Jesús: puedo y quiero convertirme en santo. Celebramos la misa por la mañana y por la tarde en casa, junto a nuestro altarcito, disfrutamos de las actividades que teníamos planeadas. Con lo que teníamos en casa, nos dispusimos a representar algunas santas. Emilia representó a Santa Gianna Beretta Mola, una santa italiana, esposa, mamá y médica pediatra. Y Tati representó a Santa Bernadette Soubirous, o simplemente Santa Bernardita de Lourdes, la pastorcita vidente de la Santísima Virgen de Lourdes que se apareció en Francia. Luego, cuando creció Bernardita, se hizo religiosa y ahora se encuentran sus restos, su cuerpo intacto en Nevers, en Francia. Y Guadalupe representó a esta gran santa, Santa Teresita del Niño Jesús, una monja carmelita, patrona de las misiones, entre otras cosas, y que fue declarada doctora de la Iglesia. Y bueno, así jugando, disfrutando, vamos aprendiendo sobre la vida de los santos, sobre este llamado que Jesús nos hace a todos, el llamado a la santidad, que con Él es posible vivir este camino. Los chicos disfrutan mucho, sobre todo las más pequeñas, de hacer esta actividad, de celebrar esta fiesta de todos los santos. Les transmite paz, alegría. Emilia en este día hace unos días estaba un poco enfermita, se nos vino el frío acá en Italia, pero bueno, esta fiesta la puso de muy buen humor, muy contenta, disfrutó muchísimo, muchísimo. Estaba contenta de representar a la Santa Gianna Beretta Mola. Y decía: yo soy la doctora. Ay, bueno, y me olvidaba de contarles
que el día previo, en la víspera, el 31, estuvimos, que comenzamos a festejar viendo los videos de la producción de Balibán, esta producción española que está buenísimo, súper recomendable, que va contando sobre las parábolas del Evangelio y cantando y bueno, con las representaciones de títeres. Está realmente muy bonito, súper recomendable. Así que bueno, feliz fiesta de todos los santos para todos. Y darse tiempo para orar y cantar, y darse tiempo para amar, y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor, un poco loco para ser feliz, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Yo estoy loco por Cristo. 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 Sin miedo podemos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme, segura. En Él sin miedo podemos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura. En Él sin miedo podemos vivir.